u otra. Esta es una pintura, es un boceto, por decirlo así, de uno de los grandes pintores e inventores, ¿no? de universales, por decirlo así, y es de Leonardo da Vinci. Y aquí nosotros podemos ver cómo en este tiempo, aproximadamente fue el tiempo en el que se hizo este dibujo, fue en 1489. Y aquí hacía referencia a cómo las personas perdían los dientes a ciertas edades, ¿no? No era raro ver a una persona ya geronta que perdía algunos órganos dentales producto de alguna fractura, caries o incluso la enfermedad periodontal. Esto es importante porque los diagnósticos pueden hacer una gran diferencia entre tomar una buena o una mala decisión. Ahora, hablando dentro del mundo del arte, hay uno de los pintores clásicos, que en este caso es Van Gogh. Y Vincent Van Gogh, que perdió un lóbulo de la oreja y que también terminara perdiendo sus dientes porque se le hizo un diagnóstico de abscesos dentales, cuando realmente lo que tenía sífilis, y la sífilis, al igual que muchas de las enfermedades infecciosas, presenta variantes, y lo más probable es que desarrollara el famoso goma sifilítico, lo que hacía parecer de que era un absceso, un agrandamiento a la par de la encía. Para 1520 quizás era indiscutiblemente un absceso, y lo que había que hacer era extraer los dientes. Así que ese mal diagnóstico terminó por hacer que este artista perdiera sus dientes, como para tener un poco de referencia histórica al respecto de este aspecto que es el diagnóstico. Este es un libro, es interesante hoy poder hacer una retrospectiva y ver qué cosas se pensaban hace algún tiempo para ver qué tanto hemos evolucionado, qué tanto hemos mejorado con respecto a lo que sería nuestra habilidad y capacidad de diagnóstico. Y no se preocupen, esto no se trata de hablar de caries, no se confundan, no se metieron a la sala incorrecta. Sí vamos a hablar de lesiones orales, pero quiero colocarles en contexto esto. Para 1981 ya se establecían esquemas relacionados a la proyección de la caries, cómo la caries podía generar diferentes tipos de daño según el sitio interproximal o a nivel de lo que sería la superficie oclusal. Así que ya se tenía un amplio conocimiento de esto y habían libros dedicados exclusivamente, por ejemplo, a la caries dental. Hoy en día sucede lo mismo, no es algo que haya pasado de moda. Y, por ejemplo, de este libro podemos extraer datos bien interesantes. Y es que, por ejemplo, el doctor Z o Sander realizó un estudio en 1950 donde le adicionó lo que sería penicilina o antibióticos a la pasta dental con el objetivo de poder conseguir eliminar o reducir la cantidad de caries. Fue un artículo que fue presentado en el Journal de la Asociación Dental Americana. Y pues demostró este estudio que tenía una efectividad sobre el uso en los pacientes pediátricos. Claro está que hoy ya no estamos en miras, ¿no?, de hacer ese tipo de cosas. Sabemos que eso no sería muy recomendado, sobre todo porque tenemos estrategias que pueden mejorar el control de placa y también tenemos lo que serían técnicas de cepillado y tenemos una serie de otras herramientas para mejorar nuestra capacidad de manejar los casos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quizás hemos avanzado mucho en el tratamiento de una enfermedad en específico o una condición en específico, pero hemos dejado a un lado el conocer un poco más acerca de otras enfermedades que también evolucionan y que también es parte de nuestro campo de acción. Es inconcebible, como por ejemplo la doctora Moya, que es de SEMO, de la Sociedad Española de Medicina Oral, presenta un caso recién en aras de lo del COVID-19, un paciente que le han colocado restauraciones de resina, le han colocado implantes y nunca se fijaron en una lesión blanquecina que no se desprendía en el piso de la boca. Entonces, muchas manos pasaron por ese paciente, hubieron citas de control, planificación, o sea, ese paciente no lo revisaron una vez. Un paciente que estuvo llegando en reiteradas ocasiones a la consulta y no pudieron ver el desarrollo de esa lesión potencialmente peligrosa de la cavidad oral. Hoy en día, pues, seguimos teniendo estos títulos que se vuelven bastante famosos, que es cómo es el manejo clínico de las caries dentales, y en uno de los aspectos introductorios se habla mucho acerca de cómo la caries es uno de los principales problemas
de la labor odontológica. Pero claro, depende del ojo en que estemos enfocando el problema. Sí, ciertamente las caries son un problema, pero no es lo único a lo que nos enfrentamos en la odontología. Y este es algo del 2015, siendo una retrospectiva hasta la fecha de hoy. Entonces tenemos muy buenos libros que nos hablan acerca de las características y procesos y protocolos para poder diagnosticar lo que serían las caries desde el punto de vista de exámenes complementarios hasta la parte clínica. Y podemos ya tener casos seriados donde podemos ver las diferentes presentaciones de las caries. Esto es bien importante porque, así como la caries presenta variantes, también nuestras mucosas presentan variantes. Algunas veces estas variantes son, por decir así, no tienen un potencial maligno, son simplemente variaciones del comportamiento normal, pero en otras ocasiones sí puede ser una gran alerta para tomar en cuenta cambios que debemos de hacer en nuestros pacientes. Por ejemplo, tenemos esto de acá. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Habíamos dicho previamente de que diagnosticar una caries no es nada complicado. Tenemos muchas herramientas, tenemos varios métodos para poder encontrar la lesión cariosa. Pero, ¿qué tanta habilidad tengo para el diagnóstico de lesiones? Eso es algo que solo cada uno de ustedes puede contestar. Ahora, aquí lo interesante es de que no puedo ser tan tajante y decir esto es X, la lesión X. Porque no, esto se puede parecer a muchas otras cosas que aparecen en boca. Y puede tener una explicación tan simple que se puede resolver con la anamnesis a través de preguntarle al paciente que si ha habido algún evento traumático, algún irritante químico sobre las mucosas y eso nos lleva a una lesión por quemadura de mucosa o simplemente nos lleva a pensar a otro tipo de lesiones si no ha habido este tipo de antecedentes. Entonces, ahí es donde se marca la diferencia entre tomar una buena decisión diagnóstica y una mala decisión diagnóstica. Por ejemplo, no existen recetas mágicas. El proceso diagnóstico es y será el método necesario para poder descifrar qué es esto. Y es interesante cómo en algunos foros hacen este tipo de preguntas. Obviamente es imposible hacer un diagnóstico si no tenemos la información suficiente. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender mucho de lo que se ha estudiado en la caries. Hay mucha información que tenemos para poder recabar y poder hacer un diagnóstico correcto de la lesión cariosa para saber y predecir el tratamiento. Dependiendo de qué tan extensa sea la caries, yo puedo decir, esto requiere una restauración de resina, esto implica una corona, esto implica algún tipo de tratamiento de conducto. Pero en patología y en medicina oral hay muchas lesiones que son bastante parecidas y yo tengo que apoyarme mucho del diagnóstico diferencial. Pero para poder hacer el diagnóstico diferencial, yo tengo que enfrentarme a las diferentes variantes que puede presentar las lesiones. El doctor cirujano maxilofacial, el doctor Luis Contreras, dice una frase que la verdad a mí me llama mucho la atención y aquí mantengo su autoría y es: si usted solo sabe diagnosticar caries y enfermedad periodontal, lo que usted va a ver en sus pacientes únicamente eso. Y en la primera parte de la presentación, cuando preguntábamos que cuál era el principal problema a la hora de revisar o hacer el examen clínico a un paciente, y es precisamente tener ceguera clínica. Y la ceguera clínica es dejarnos llevar solamente por lo que el paciente nos dice, la queja principal. Y con esto no digo de que debemos menospreciar lo que sería esta solicitud del paciente de necesidad de atención, sino que también hacer algo que se llama vigilancia de mucosas. Ok, vamos a ver qué está pasando en el mundo. Este es un artículo del año 2019 donde el grupo investigador hizo un ejercicio muy interesante. Utilizó las referencias, los correos, los contactos de las universidades de Europa más importantes que den el área de odontología o con facultades de odontología, tanto privadas como públicas, así como en Latinoamérica y Estados Unidos. Y comenzaron a analizar y hacer un conteo de cuáles son los exámenes, los programas de educación continua que tienen. No hablando específicamente de maestrías o especialidades, pero sí qué programas tienen. Y desafortunadamente nos damos cuenta que el diagnóstico oral y la patología oral ni siquiera llegan al 2%. Así que sabemos mucho de qué área: cirugía oral, que no está nada mal, periodoncia, que no está nada mal, de endodoncia, que no está nada mal, de rehabilitación y de pediatría, que tampoco está nada mal. El problema es
de que tenemos muchos profesionales que saben de las mismas cosas y tenemos muy pocos profesionales que saben de otro tipo de campo y lesiones. Ahora, sé lo que me van a decir. Bueno, cada quien en su área, zapatero a tu zapato. Y estoy totalmente de acuerdo. No hay que irnos más allá de lo que nosotros podemos hacer en el área de expertise que cada uno tiene. Pero lo que sí yo sugiero de que debería ser una competencia transversal del profesional es que sea integral. Ok, si yo veo una lesión de caries, pues obviamente lo mando, le hago restauraciones si está en mi área. Si es una endodoncia, no hago endodoncia, lo remito. Pero también si hay cambios en la mucosa, pues hacerle ver al paciente de que eso es importante, hacer la referencia donde el patólogo. Y pónganse a pensar en lo siguiente. ¿Qué tantos pacientes tienen el nivel de educación para ir como primera cita donde el patólogo? El patólogo normalmente sus citas son remisiones o son atenciones en el hospital y referencias de colegas, ¿no? De que ven algo raro y que lo mandan a lo que sería el profesional. Por eso es que a nivel mundial el diagnóstico de lesiones potencialmente peligrosas es de tan solo el 2%. No se dejen engañar con la cifra. Puede parecer de que es una cifra bastante baja, pero ese 2% nos está diciendo de que se nos escapan muchísimas lesiones potencialmente peligrosas. Solo el 2% son diagnosticadas a tiempo y las tasas de diagnóstico de cáncer oral son bastante altas. Entonces, ese es un llamado a la reflexión. Como lo pueden ver ahí, el artículo citado vemos como el diagnóstico oral no es cubierto como un área de especialización. No es como una de las prioridades dentro de la labor clínica. Y aquí lo tenemos pues maximizado esta tabla y ahí pueden ver cómo el diagnóstico oral y patología oral ni siquiera llegan al 5% en cuanto a programas de especialización o de educación continua. Vámonos a las maestrías y especialidades. Esto también es tomado de este artículo y ahí pueden ver claramente cómo ortodoncia ocupa el primer lugar dentro del grupo de maestrías y especialidades, seguido de lo que sería endodoncia. Y ahí pueden ver pediatría, pueden ver periodoncia, pueden ver cirugía oral, etcétera. Entonces, tenemos mucha gente que sabe de esto y son muy buenos profesionales, no tengo ninguna duda, pero tenemos nosotros una cuota de responsabilidad. Y la responsabilidad es poder analizar detalladamente las mucosas. Y aquí les va un dato. Tal vez al final nos pueden comentar. Y es lo siguiente. ¿Qué han diagnosticado más? ¿Qué han podido ver más en sus pacientes? ¿Torus mandibulares o palatinos o gránulos de Fordyce? Ahora, si su respuesta es que ha visto más torus mandibulares o más torus palatinos que gránulos de Fordyce, déjeme decirle que los gránulos de Fordyce ocupan el 80% de frecuencia dentro de la población mundial. Así que si usted ha visto torus y no ha visto gránulos de Fordyce, significa de que debemos ser un poco más minuciosos a la hora de hacer la revisión clínica. Aquí va el primer tip. Si usted en su paciente hace un examen minucioso, deberá de encontrar en la inmensa mayoría de los casos gránulos de Fordyce. Así que hay que abrir muy bien esos ojos. Ok, vamos ahora con los parámetros para poder hacer esto. En el año 2000, el doctor Carpenter estableció un método diagnóstico que hoy en día es uno de los líderes en cuanto al proceso diagnóstico. Y esto es el método MIND. Es un acrónimo M que hace referencia a las enfermedades metabólicas y que hace referencia a las enfermedades inflamatorias o patologías inflamatorias. Y ahí vemos de que la gran mayoría de las citas odontológicas están en esa I, porque tenemos antecedentes de trauma o procesos de trauma, hay lesiones reactivas, infecciosas o incluso pueden ser de carácter inmunológica. Tenemos la N que hace referencia a neoplasias que pueden ser benignas o malignas y también tenemos la idiopática. El término idiopático, aunque no lo introdujo el doctor Carpenter en su artículo del año 2000, sí fue incorporado años después porque sí tenemos una gama de lesiones que no estamos seguros en qué categoría ubicarlo. Ahora, lo primero que yo debo de hacer a la hora de establecer un diagnóstico es ubicarme dónde estoy y establecer claramente cuál es la frecuencia. Obviamente, un evento inflamatorio es mucho más frecuente que uno del desarrollo, que es lo que hace referencia a la D, o incluso algo idiopático. Y poder hacer un descarte, ir descartando. El problema muchas veces en los diagnósticos diferenciales es que nos quedamos sin ideas. Y piensen, un artista que se queda sin ideas se vuelve verdaderamente un problema.
Porque en la medida que yo conozca más lesiones, yo voy a tener más posibilidades de poder ver más allá y poder, por decirlo así, de bloquear esa capacidad diagnóstica. Entonces, una de las herramientas fundamentales para poder comprender mejor los cambios en la mucosa oral es el método MIND del doctor Carpenter. Y su hijo también publicó un libro que habla acerca de las variaciones del flujo salival y aquí establece como un pequeño factor que puede ser el flujo de la saliva puede afectar procesos como la masticación y también la salud en general. Así que también hay que hacer una clara diferencia entre dos conceptos. Y uno de esos conceptos es la salud dental y otra cosa es la salud oral. Debemos de apostar por una salud oral. Recuerden que en el complejo bucomaxilofacial nosotros tenemos no solamente a las estructuras dentarias, sino que también tenemos encía, tenemos el paladar, lengua, piso de la boca, carrillos, etcétera, ¿no? Tenemos ahí la amplia gama de tejidos, ¿no? Tenemos desde epitelio, tejido conectivo, óseo y también tejido muscular y nervioso. Y este es uno de los parámetros, un esquema que lo utilizamos mucho para poder hacer una evaluación previa de lo que nosotros encontramos en la cavidad oral. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta lesión, este hallazgo clínico, lo primero que debemos de hacer es llenar información, recopilar la mayor cantidad de información posible con respecto a la lesión. Porque eso nos va a permitir generar escenarios, ¿no? Establecer, esta lesión puede tener un origen neoplásico, un origen inflamatorio, donde combinamos todos los elementos, ¿no? Entonces, iniciando con lo que es el proceso diagnóstico, caracterizando la lesión. Color, consistencia, textura, superficie, fluctuaciones, sensibilidad. Todo eso nos va a ayudar a tomar una mejor decisión. Es bien difícil poder diagnosticar en base a simplemente ver una imagen. Entre más información yo tenga, yo puedo establecer obviamente los límites de mi posibilidad diagnóstica. Y para poder detallar un poco más cómo se hace esto y cómo se colocan algunos ejemplos con el proceso diagnóstico, tienen ahí ese código QR. Ese código QR, si lo escanean con su celular, van a ir directamente a un video explicativo donde hablamos al respecto. Entonces, bueno, vamos a ver este caso. Este es el doctor Fatih. Y la gran pregunta acá es, ¿cómo aliviamos el dolor de este paciente? ¿Cómo hacemos para aliviarle el dolor a este paciente? Y piensen un poco. Si nosotros vamos directamente a tratar la lesión de caries, ver en esa primer molar que tiene una caries interproximal y también en el surco distal que se extiende hacia palatino y quizás en tubérculo, no estamos haciendo el trabajo de ver más allá, porque obviamente el dolor puede ser pulpar, pero también puede haber dolor asociado a las mucosas. ¿Y cómo hacemos nosotros para tratar este tipo de lesiones? Bueno, primero tenemos que establecer un diagnóstico. Eso es herpes zóster y voy a utilizar aciclovir. No, necesitamos tener datos, necesitamos recopilar información para poder establecer claramente lo que sería a lo que nos estamos enfrentando. Y ahí es donde se tiene que formar o despertar dentro de nosotros ese pequeño investigador que todos debemos de llevar dentro, ¿no? Y decir, cosas que me llaman la atención de la lesión. Obviamente la lesión que está en el reborde alveolar, en la mucosa del paladar duro. No es una lesión única. Es una lesión con bordes irregulares. El paciente refiere que es sintomática, que hay dolor. El paciente dice que tiene pocos días de evolución. Veo que la lesión está dispersa y veo también que respeta la línea media. Entonces, toda esa es información que yo estoy recopilando. Ahora, eso es datos que el paciente me está dando, información que yo estoy recopilando. Pero aquí viene la duda, ¿qué evento fue el generador de esto? ¿Hubo algún trauma? ¿Hubo algún contacto con alguna sustancia? ¿Algo irritante? Algo en la historia que nos permite explicarlo. Y si el paciente niega cualquier tipo de antecedente, entonces ahí yo ya tendría que hacer algunos tipos de pruebas. Yo, si tengo suficiente experiencia, si ya me he topado con muchos casos así,
Si yo quiero corroborarlo, yo puedo hacer pruebas de avidez, puedo mandar exámenes, puedo hacer un cultivo, puedo hacer algún tipo para descartar una lesión infecciosa fúngica o caer en una lesión de índole viral. ¿Cómo podemos manejar este caso? Bueno, hay una lesión con caries, hay un problema potencial ahí, hay que tratarlo, pero el problema es tratar solo la caries y dejar a un lado eso. Ahora, ¿por qué no hacer las dos cosas, no? ¿Por qué no eliminar la caries, hacer un tratamiento adecuado del manejo de la vitalidad pulpar o la sensibilidad pulpar y también manejar esta lesión? Y se puede perfectamente hacer algo que probablemente no hayan escuchado y es completamente disruptivo, y es hacerle una férula sobre la cual van a colocar la medicación sobre la cual va a reposar la lesión. Sí, porque es un paciente que no es un portador de prótesis y el problema de aplicar sobre la mucosa es que la lengua ejerce un efecto de barrido, el flujo salival también, el consumo de alimentos, el tomar agua y demás genera de que el fármaco tenga una capacidad de penetración limitada. Así que nosotros podemos hacer una férula, hacemos los alivios necesarios para darle un suficiente grosor de película a lo que sería el fármaco que yo a través del diagnóstico he decidido utilizar y se coloca la férula del paciente. Y hemos hecho una férula para una lesión de tejido blando. Así que hay que empezar a ver el área, el campo de acción que nosotros podemos tener, siempre y cuando hagamos una buena selección diagnóstica.